En el capítulo 1 de Marcos, Juan el Bautista se aparece en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por el río en el Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinturón de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediato al salir del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz del desierto que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simeón y a Andrés, hermano de Simeón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús le dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejándolo al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre de Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, y le encontraron, y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y vino a él un leproso rogándole, y arrodillado le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, y extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente, y enseguida le despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu limpieza, lo que Moisés ordenó, para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo y abiertamente y a divulgarlo. El hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente a las ciudades, sino que se quedaba fuera en los lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos tantos, que ya no había lugar ni aun en la puerta, y le exponía la palabra. Entonces vinieron a traer un paralítico, llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que estaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificando a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y él les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y les dijo: sígueme. Y levantándose, él le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado en la mesa de la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comían con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En el capítulo 3 de Marcos, otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y él lo observaba para ver si le sanaba en algún día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces le dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, y mirándolos en torno con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él, y dijo a sus discípulos que estuvieran lista una barca por causa de la multitud, pero que no lo oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llevó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó toda la multitud. Estaba en la tierra, en la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en las parábolas, y les decía en sus enseñanzas: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en una pedregal, donde no tenía tierra, y enseguida brotó, por no tener profundidad de tierra.
pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio frutos. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y crecieron y se desarrollaron. Dieron frutos, y produjeron unas 30, y otras 60, y otras 100 por uno. Y él decía: el que tiene oído para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre la parábola, y él decía: a vosotros os ha dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera recibieron todas en parábolas, para que viniendo pero recibieron y oyen, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y él les dijo: ¿no entendéis estas parábolas? ¿Cómo pues comprendéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y esto está junto al camino, donde se siembra la palabra. Son aquellos que, en cuanto la oyen al instante, vienen a Satanás y se llevan la palabra que se han sembrado en ellos.